punto analítico importante es que es lo que se llama revertir la cadena, es que aunque yo no le venda al consumidor, yo debo entender qué es lo que pasa con el consumidor para poder conectarme mejor, para poder desarrollar como proveedor agrícola, por ejemplo, calidades que me permitan participar de mejores cadenas de comercialización. Este es todo un elemento importante de cómo desarrollar estrategias en las cadenas de valor. Alcance geográfico. Aquí nada más un ejemplo y con cualquier otro producto pues podríamos obtener gráficos o mapas como este. Este es un mapa aplicado a la actividad bananera, ¿verdad? Un poco dónde es que están ubicados los diferentes momentos, digamos, de un proceso, ¿verdad?, de producción y consumo de banano. Producción aquí, en los países del Caribe, ¿verdad? Proveedores obligados con comercializadores internacionales, normalmente orientados hacia Europa, puertos de Bélgica, puertos de Alemania, puertos de Holanda, y desde ahí también otros comercializadores que llevan el producto hacia el resto de países europeos, ¿verdad? Entonces este es un proceso de productores agrícolas, de comercializadores internacionales, de intermediarios internacionales y finalmente la llegada del consumidor, ¿verdad?, en el caso del banano por medio de cadenas de supermercados. Y también desde el punto de vista geográfico, el otro conecte, ¿verdad?, que toma en los últimos años mucha relevancia es por el lado del Pacífico, ¿verdad?, cómo llegamos hacia el Asia, hacia los mercados de Japón inicialmente, ¿verdad?, de Corea, y ahora la China y todos los alrededores en este sector. Entonces, cuando hablamos de geografía, ¿verdad?, de alguna manera el análisis de cadena nos ayuda a entender esa distribución internacional de tareas con que podemos participar y cada producto tiene su especificidad. Ahora unos comentarios sobre la gobernanza. Gobernanza, de alguna manera, en términos muy sencillos, se refiere a ver quién maneja el negocio, ¿verdad? Normalmente, el que tiene capacidad de organizar la cadena, normalmente es el que tiene esa posibilidad. Al hablar de gobernanza, estamos hablando de poder, ¿verdad?, ya sea como comprador o como proveedor, ¿verdad? Y los modos de vinculación que se han identificado en las cadenas de valor tienen que ser de mercado, que como les decía, son las menos, donde funciona una cadena, no está funcionando el mercado. O sea, si yo hago un contrato vendiéndole a alguien, entonces ya ahí no es el mercado lo que está funcionando, es una relación de cadena, de intercadena por medio de contratos, ¿verdad? Y en el extremo es el mercado y la parte jerárquica que la ejercitan muchas empresas multinacionales donde directamente manejan el proceso productivo dentro de su organización. Entonces, aquí hay varias opciones de cómo uno puede encontrar esta relación de comprador-productor. Ahí es donde se ejecuta esa gobernanza, hasta donde yo logro vender en mis condiciones. Le pongo mis condiciones al comprador o hasta dónde tengo que aceptar las condiciones del comprador o hasta dónde establecemos relaciones de cierta paridad. Eso va a depender de la estructura de gobernanza que se da en las cadenas. Aquí en estas motivaciones, de alguna manera lo que está en juego en la gobernanza es alguien que hace, si lo tenemos en un equipo, digamos, de béisbol, ¿quién es el que pone a cada uno en sus lugares de juego, ¿verdad? Depende ese es el estratega, normalmente la empresa multinacional que tiene esa capacidad de organizar la cadena, ¿verdad? El otro tema es sincronizar, ¿verdad? Aquí es donde juega un papel muy fuerte la logística tanto al interior de las empresas como la logística de transporte internacional, etcétera.
sincronizar para que todo opere, ¿verdad? Y por supuesto, el resultado de la gobernanza, ¿verdad? Es quien tiene las mejores remuneraciones, el acceso o se apropia en mayor parte las rentas. Normalmente esta es una gran discusión, particularmente en cadenas agroindustriales. Muchos productores dicen, ven cuánto reciben ellos por su producto en la finca y después lo comparan con el valor de ese producto ante un consumidor. Por ejemplo, los productores de café, cuando comparan cuánto cuesta una taza de café en Europa contra lo que ellos eh, venden su propio café, entonces lo que van a intuir ahí es que hay un grado de injusticia, eso es cierto, puede haber un grado de injusticia, pero también hay un desafío para productores y para nosotros como analistas, ¿verdad? Es que también ahí hay un proceso de creación de valor. O sea, el valor no solamente es físico, está asociado a una cantidad de intangibles. Por ejemplo, tomarse una taza de café muy cara en una cadena internacional de café, ahí uno no está pagando solamente el buen café, está pagando el ambiente, está pagando el estatus que está dando, ¿verdad? Y eso forma parte del tipo de agregación de valor que está en juego. Y de alguna manera lo que hay que entender, ¿verdad? O sea, hay injusticia y también hay procesos de agregación de valor que tenemos que entender. ¿Cómo se participa normalmente en las cadenas? En las cadenas se puede participar a través de lo que se llaman cadenas de valor horizontales o cadenas de valor verticales. Comento las primeras, las segundas. Cadenas de valor verticales es donde hay un organizador, ¿verdad?, que genera esa cadena de valor y lo pone a uno como actor en la alineación siempre y cuando uno le garantice reducción de costos. Esta es la típica participación de los países subdesarrollados en las cadenas de valor. Cadenas de valor horizontales son aquellas en las cuales la relación comprador-proveedor es muy de igual a igual. ¿Verdad? Hay un ejemplo que todos lo podremos entender muy bien, ¿verdad? Es la relación de Airbus comprando motores. ¿A quién le compra motores? A la Rolls Royce, ¿verdad? Entonces ahí es un juego de grandes ligas, para ponerlo en esos términos. Entonces es ese tipo de cadenas horizontales en las cuales quisiéramos participar, ¿verdad? Debemos crear condiciones para poder participar, pero que debemos entenderlo así. Cuando se habla de encadenamientos, por ejemplo, México tiene grandes centros, grandes clústeres con encadenamientos industriales en términos del desarrollo de la industria automotriz, de la industria aeronáutica, pero ¿qué es lo que se logra ver, verdad? Es que muchos de los encadenamientos que se ven en el territorio mexicano son encadenamientos entre empresas transnacionales que aprovechan el territorio mexicano, que aprovechan las ventajas comparativas que le ofrecen, ¿verdad? Y ellas son las que se encadenan. La idea de buen desarrollo es que debieran estarse encadenando con empresas mexicanas. Entonces ahí hay todo un gran desafío, un gran interrogante en este sentido. Ahora, un comentario rápido sobre cómo mejorar en la cadena. En la literatura de las cadenas de valor, entonces se habla del tema de upgrading, en buen español debería ser procesos de escalamiento, ¿verdad? Que me permitan a mí participar mejor en las cadenas. No me voy a detener aquí, nada más menciono para quienes no lo conozcan, ahí va que puede quedar las referencias, ¿verdad? Entonces estos procesos de mejoramiento se puede dar por vía de procesos. Por ejemplo, cuando una actividad mejora un perfil ambiental, incorpora la gestión ambiental, está mejorando procesos que pueden resultarle más eficientes y además le dan competitividad a largo plazo. Puede ser mejora del producto. Entonces hemos visto que el producto ya no solamente nos da satisfactores físicos, sino que nos puede dar otros satisfactores, incorpora una serie de elementos. Entonces, por ahí hay toda un área, ¿verdad? Puede ser una mejora funcional, que es la que yo les decía, por ejemplo, de los productores agrícolas, queriendo ir a etapas de la cadena hacia adelante que les permita ganar valor agregado, pero también puede darse una mejora intersectorial
actores productivos de una cadena que pueden participar de otra con sus habilidades. Por ejemplo, el desarrollo del ecoturismo es un elemento importante. Agricultores, ¿verdad?, que se relacionan con la actividad de turismo a partir de las posibilidades que tienen de mostrar a los turistas los elementos culturales que tienen en su vida. Pero esto no solamente es de agricultores, por ejemplo, hay transnacionales, ¿verdad? Todo el desarrollo de las industrias de los servicios de soporte. Hay empresas transnacionales que han desarrollado los servicios de soporte internamente, ¿verdad? Y los han relocalizado en otros países. Por ejemplo, estoy seguro que la República Dominicana, en Costa Rica, hay centros de soporte, ¿verdad? De empresas multinacionales. Algunas empezaron con esos centros para su propia empresa, pero conforme el negocio fue creciendo, ya se convirtieron en proveedores de esos servicios a otras empresas. Entonces, ahí este es un ejemplo de mejora intersectorial. Otros ejemplos de cómo mejorar, desarrollar los procesos de escalamiento, tiene que ver con incorporación a nuevas cadenas de valor, digamos que ojalá que llevaran con mayor valor agregado, ¿verdad? La mejora de los vínculos, en las formas en que las empresas se ligan entre ellas mismas y cómo se llega al mercado final. Y finalmente, lo más reciente de los procesos de upgrading está asociado a toda la incorporación de lo que es los elementos de la responsabilidad social empresarial que liga elementos ambientales y elementos de tipo laborales, sociales, y entonces que se incorporan como parte de las opciones para mejorar en las cadenas de valor. Ahora, unos comentarios sobre el contexto institucional. El contexto institucional es muy importante en las cadenas porque las cadenas pueden operar en cualquier lugar del mundo. Si las queremos, las dejamos para que sean depredadoras de nuestros medios sociales o de nuestros medios de recursos naturales, pero también podemos participar si nosotros ponemos reglas y desarrollamos institucionalidad. Entonces, esas cadenas, a pesar de ser globales, aterrizan en algún lugar. Aquí nosotros lo hemos analizado trayéndonos el concepto de mesonivel desde el enfoque de la competitividad sistémica, planteando de que a nivel de las cadenas, entonces, de las cadenas de valor en productos específicos, tenemos estos niveles de contexto institucional local en lo que podríamos denominar el mesonivel de la cadena. Aquí un dibujo que puede mostrar esa idea aplicado al caso del café, ¿verdad? Con el enfoque de la competitividad sistémica se analiza la competitividad a niveles, con estos niveles, el nivel meta, la gran orientación que tiene el país, el nivel macro, los macroprecios, cómo juegan para el desarrollo de la competitividad, el nivel meso, que es la relación de las actividades productivas con las entidades estatales, y propiamente el nivel micro, que es propiamente el nivel de las empresas. Traídas estas ideas, entonces uno puede desarrollar análisis el mesonivel de las cadenas y poder entender cómo aquí está una gran parte de la agenda de mejoramiento que deberíamos estar impulsando y que los actores productivos también deberían estar incorporando. Muy bien, voy a hablar un poquito del COVID-19. Le pusimos actualidad, bueno, por dónde nos llegó. Ahí vamos a recordar algunas malas noticias y lo que dejó a la vista para efectos de las cadenas de valor. Aquí nada más como ilustración y anecdótica, por allá de noviembre del 2019, todavía no se había declarado la pandemia, ¿verdad? Todavía como que había por ahí un virus que estaba en China, pero no estaban muy tranquilos, era el problema de ellos. Por ahí tuve la oportunidad de leer este comentario
que hoy en día a mí me resulta cada vez más interesante. Vean, 3 de noviembre del 2019, un artículo de alguien que dice, llegó el fin de la globalización. Pero él no estaba argumentando, perdón, no es él, es ella, no estaba argumentando por el COVID, ¿verdad? Lo que estaba argumentando es que las economías, ¿verdad?, centrales, ¿verdad?, habían llevado la globalización a límites, ¿verdad? Entonces aquí hay 3 razones. Extremadamente abiertas esas economías, extremadamente abiertas, ¿verdad? Las nuevas tecnologías han hecho que sea menos atractivo mantener cadenas de suministro grandes y complejas. O sea, ya empezaba a darse una idea de que la optimización iba a requerir de cierta cercanía, ¿verdad? Y el otro tema, ¿verdad?, que estuvo en boga principalmente a partir de la posición del gobierno de Donald Trump de no estar tan alineados con lo que había sido el proceso de globalización o de liberalización internacional que se había dado, ¿verdad? Entonces, en este sentido, esta autora entonces plantea lecciones clave. La política, en lugar de la tecnología, ha provocado que la globalización retroceda. Esto antes del COVID, ¿verdad? Y entonces el gran ejemplo era la guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde de pronto los Estados Unidos son proteccionistas y los chinos son propiciando, ¿verdad?, la liberalización comercial. Entonces, este es un antecedente que lo quería mencionar, ¿verdad? Porque cuando nos llega el COVID, ¿verdad?, ¿qué es lo que quedó a la vista? Lo que quedó a la vista es que la operación, toda esa operación global de las cadenas, tenía un supuesto que habían cadenas de suministro fluidas, ¿verdad? Cadenas de suministro fluidas. Y el cierre de la economía simplemente rompió eso, ¿verdad? Rompió eso. ¿Y cuáles eran las consecuencias? Por ejemplo, aquí, lo tomo de un artículo de marzo del 2020, donde se empieza a ver hacia adelante, bueno, hacia dónde, qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que viene. Bueno, se le va a poner mucha atención a la digitalización de la cadena, ¿verdad? Vean que con el COVID fue un elemento importante. El desarrollo de las plataformas y masificación de plataformas, incluso para el comercio hasta el hogar y para el comercio en los barrios, ¿verdad? En la necesidad de modelar los nuevos riesgos y nuevos costes asociados. O sea, hasta antes del COVID estaban muy preocupados por los riesgos del cambio climático. Eso estaba ahí, estaba a las puertas, ¿verdad? Y de pronto nos cayó encima, o sea, el COVID le pasó por encima al cambio climático. Y ahora, en estas zonas nuestras, ¿verdad?, lo estamos viendo muy directamente. Y por lo tanto, entonces empieza el gran tema, ¿verdad?, la resiliencia en la cadena de suministro. Resiliencia en términos de capacidad de adaptarse a cambios, ¿verdad? Todos estos son elementos que están ahí, ¿verdad?, y que quedaron claros como un requerimiento para el funcionamiento futuro de las cadenas. Yo les decía al principio de que las cadenas de valor fueron impulsados por el comercio, por la reducción de los costos de hacer comercio. Bueno, con el COVID empezamos a tener algo similar a nivel internacional a lo que sufrió la economía mundial en términos de flujos de comercio en la economía en las épocas de la guerra, en las épocas de entreguerra. Aquí hubo una gran caída. Y aquí tenemos que agregar, ¿verdad?, los elementos que vienen, nos han llegado después del COVID. ¿Qué nos llegó después del COVID? La guerra en Croacia, ¿verdad? Y todas las consecuencias sobre la inflación que tenemos.
Ok, ahora entonces algunos comentarios alrededor de esto, consecuencias para los países subdesarrollados. Aquí utilizo la palabra catch up. O sea, de alguna manera, cuando se nos dice participemos de cadenas globales, lo que también muchas veces estamos comprando es la idea de que podemos alcanzar a otros. De que podemos alcanzar a otros. Y posiblemente ese es el desafío que tenemos que, por el cual tenemos que manejarnos. En ese alcanzar a otros, bueno, entonces, ¿qué cosas vienen? Después del COVID, ¿verdad? Entonces empezamos a ver, ¿verdad? Que en ese despliegue que hacen las empresas empiezan a surgir, no solamente por las empresas, sino por acciones de políticas, ¿verdad? Términos como el nearshoring, el inshoring, el friendshoring. Y este último, no tanto económico, este es geopolítico, ¿verdad? O sea, hasta dónde en esta reconfiguración, entonces, ¿qué es lo que nos está trayendo? Bueno, tenemos que pensarlo nosotros. ¿Qué nos promete? Nos puede prometer algo nuevo, ¿verdad? En términos de una época de Guerra Fría. Estamos volviendo a un tema de que este friendshoring posiblemente nos recordará elementos que vivimos en la Guerra Fría y el despliegue de las actividades productivas. ¿Qué márgenes de acción tenemos nosotros para podernos ver favorecidos? Bueno, en el área del Caribe nos hemos favorecido porque estamos cerca de los Estados Unidos, entonces este nearshoring se vuelve una oportunidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero hasta dónde también esa vieja agenda que dejamos en términos de industrialización más sobre bases endógenas, hasta dónde tendremos la capacidad, la posibilidad de retomarla, ¿verdad? Y entonces el gran tema es aquí cómo construir la resiliencia nuestra, o sea, en términos de cómo participamos con más seguridad dentro de esas cadenas. Reflexiones, que planteo algunas reflexiones desde nuestro país, nada más para dejarlas ahí planteadas. Aquí quiero dejarles 2 o 3 ideas. Perdón, aquí tomo una idea de un economista costarricense, Francisco Esquivel, que se puso a analizar, bueno, y qué tan, hasta dónde da, digamos, este énfasis en que tenemos que desarrollar exportaciones para que la economía pueda crecer. Hasta dónde hablamos mucho de encadenamientos, pero no lo tomamos en serio con el mercado local. Bueno, él hace un ejercicio para el caso de Costa Rica que posiblemente se podría hacer fácilmente para el caso de la República Dominicana. Y aquí no voy a comentar nada más la parte rápida de los dibujos. Aquí están los sectores productivos. Lo que está en blanco son los porcentajes de esos sectores productivos en la producción que va orientada a la exportación. Y si observamos lo que son sectores de apoyo y que son clásicos de mercado interno, la participación de las actividades que tienen que desarrollarse a nivel interno no son despreciables. O sea, si sumamos este 26 con este 22 en Costa Rica, nos acercamos al 50% más lo otro que agreguemos aquí. Entonces aquí hay un elemento importante. En nuestras estrategias, y más si hablamos de resiliencia, debemos relativizar el énfasis en las exportaciones y contextualizarlas. No quiere decir que no son importantes. Países pequeños no pueden operar al margen de la economía internacional. Son importantes, pero son importantes las formas en que nosotros desarrollamos los procesos productivos y mucho tiene que ver lo que hagamos en los mercados internos. Él hace este mismo ejercicio para 4 países europeos, ¿verdad? Un poco para ver si es que estamos muy diferentes o no, ¿verdad? Entonces observa para Noruega, Suecia, Eslovaquia, y vean
estos dibujos, estas figuras rápidamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que va para exportación? ¿Verdad? ¿Cuáles son las partes que juegan en el mercado interno? ¿Qué significa la exportación para ellos? Aquí 4, 10, 14, 26, 40% del Producto Interno Bruto. En este caso, en el caso de Hungría y Eslovaquia, en el caso de Noruega, es una situación parecida. Esto es como para entonces plantearnos de que sí, debemos participar de cadenas globales, de que sí, son importantes, ¿verdad? Pero hasta dónde hay que contextualizar esto. Estas son unas cifras que saqué de la base de datos de la OECD, muy interesante, las pongo aquí porque me sorprendieron, estaba analizándolas para ver si había ahí algún mensaje interesante. Este es el porcentaje del trabajo incorporado de la demanda de bienes finales de nuestras exportaciones. De pronto me encuentro que Costa Rica tiene este porcentaje muy alto. Es un país orientado completamente a la exportación, ¿verdad? Por ahí más abajo Chile, por ahí más abajo México y muy abajo, ¿verdad?, los países miembros de la OECD. Algo nos dice estas cifras en términos de ese énfasis que tenemos que darle a la participación, a la orientación de exportación y el énfasis que debemos darle a los mercados internos. Para no extenderme mucho, creo que en 10 minutos más termino, si no estoy tomando más tiempo del que se estaba considerando. Un elemento importante de participar en las cadenas de valor. Bueno, eso se refleja en una figura como esta, ¿verdad? Que es la curva de la sonrisa. Si nosotros tomamos las cadenas de valor, ¿verdad?, vemos los segmentos de las cadenas de valor, los diferentes pasos de las cadenas de valor, observamos el valor agregado de cada uno de estos elementos. O sea, vean estos primeros: investigación y desarrollo, diseño, gran valor agregado. Aquí al final de la cadena, el mercadeo y los servicios, alto valor agregado, ¿verdad? Bajo valor agregado, esta parte, producción. ¿Cómo participamos nosotros? Aquí, ¿verdad? Entonces ahí hay un elemento que nos tiene que desafiar. Nos tiene que desafiar, yo no diría para ir contra la participación en las cadenas, sino para ir en contra de cómo nosotros hemos participado en esas cadenas, que es fundamental en el replanteamiento de políticas. Si nosotros vemos algunas cifras de la CEPAL en relación con la estructura de las exportaciones de América Latina, ¿verdad? No vamos a ver en detalle esto, ¿no? Veamos colores relevantes, ¿verdad? Bienes primarios, ¿verdad? América del Sur, bienes primarios, esta parte celeste. El Caribe, tenemos una participación más baja que América del Sur, pero sí, pero alta aún así, 35%. Si nos vamos aquí a la totalidad de América Latina, entonces un 24%. Hacia arriba son ventas de productos de mayor valor agregado. Las manufacturas basadas en recursos naturales abundan en nuestro perfil de exportación. Y muy escasitas, ¿verdad? Las manufacturas de baja tecnología, en alta tecnología, en nuestras exportaciones. Entonces ahí hay otro elemento que nos desafía. En ese sentido también está este gráfico, no lo voy a comentar por razones de tiempo, pero que igual nos muestra que somos proveedores de bienes intermedios básicos en los mercados internacionales. ¿Cómo participamos en esos mercados internacionales? Bueno, aquí a partir usando fuentes de estudios de la CEPAL, en este gráfico, ¿verdad? Nosotros podemos ver en estas franjas celestes que somos básicamente proveedores de bienes primarios, ya lo habíamos visto, hacia diferentes destinos, proveedores de manufacturas basadas en recursos naturales, proveedores de otras manufacturas, básicamente donde jugamos el papel de centros de maquinación,
Y en el nivel de servicios, ¿verdad? Tenemos una participación creciente a partir de lo que llamamos la nueva economía, a partir de ese proceso de la deslocalización que tienen las empresas, de que sus servicios de apoyo los ubican donde les resulte más barato en el mundo. Con esto quiero plantearles estas 4 ideas generales. No son las únicas ni son las mejores, pero son las que al cerrar mi pensamiento, mi preparación para el día de hoy, quería destacar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo queremos participar en las cadenas de valor, ¿verdad? ¿Qué tipo de encadenamientos? Sabemos, ¿verdad? Desde el enfoque de la CEPAL, desde Hirschman, el papel importante de los encadenamientos intersectoriales para fundamentar un desarrollo, ¿verdad? Y de eso no abunda. Cuando analizamos los encadenamientos de empresas nacionales con empresas de la inversión extranjera directa, son muy bajas, ¿verdad? Y si queremos participar de las cadenas, ¿hasta dónde queremos propiciar ese tipo de integración horizontal o vertical de que les mencionaba, ¿verdad? Si podemos aspirar a movernos hacia las grandes ligas o si vamos a seguir siendo proveedores en estrategias de disminuir costos rotundamente por quienes nos visitan a través de la inversión extranjera directa o quienes se localizan en nuestros países. ¿Cómo realizar el catching up? Una hipótesis es hasta dónde un papel importante en esto de la educación, o sea, con el recurso, con el desarrollo de capacidades en nuestras fuerzas laborales, pues tendremos muchas más posibilidades de generar, de participar de procesos de mayor valor agregado. Está muy claro que nuestra institucionalidad en nuestros países es endeble, entonces aquí realmente hay que darle mucha atención y particularmente a las reglas de juego, no ofrecer competir hacia abajo con competitividad espuria, sino que competir con mano de obra muy calificada, competir con utilización de recursos naturales sin depredarlos, ¿verdad? Y con reglas de juego claras en el ámbito laboral. Y con esto también entonces debe ir muy claramente políticas que nos permitan apropiarnos mejor de esa participación en las cadenas que se refleje en desarrollo económico y social en nuestros países. Esos eran mis elementos. Les agradezco mucho que hayan participado y quedo a la espera de sus comentarios y espero que preguntas no demasiado difíciles que no me vayan a superar, pero haremos el intento. Muchísimas gracias, Rafael Díaz Porras. Él fue nuestro conferencista el día de hoy de este ciclo de conferencias organizado por la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Gracias por estar con nosotros. Tenemos un par de preguntas que tengo aquí para realizarle. Déjeme un momentito. Aquí está. La primera dice que ¿cómo afecta la cadena de valor la guerra de Ucrania y Rusia? Ok. Digamos que ahí habría que diferenciar tipos de cadenas de valor, ¿verdad? Digamos que hay un elemento general, ¿verdad? Un elemento general que se está reflejando en costos de transporte, ¿verdad? Costos de transporte y el tema del precio de los hidrocarburos en algunos momentos ahora están de caída, pero eso en un primer momento, digamos, afectó muy fuertemente. Otra cadena ámbitos de cadenas de valor que son afectadas son la provisión de alimentos a nivel mundial, ¿verdad? O sea, el suministro para países que dependían de Rusia y Croacia, ¿verdad? El suministro de alimentos se vuelve muy difícil.
Y yo diría que ahí es donde hay que replantearse estrategias. En nuestros países, por ejemplo, aquí en Costa Rica, por algunos centros de pensamiento, ¿verdad? Le han echado maldiciones a la producción de arroz, maldición a la producción de azúcar, maldición a la producción de arroz, de frijoles. Yo diría que en estos contextos habría que ver, o sea, hasta dónde hacerle el negocio a los importadores para que traigan granos baratos de otros contextos, porque el negocio de los importadores a expensas de golpear producción local, digamos, hay que recontextualizarlo. Esta guerra nos lo vuelva a plantear, ¿verdad? El tema de los combustibles, digamos, la dependencia de los hidrocarburos en el transporte que sirve como elemento dinamizador de todas las cadenas de valor. Y el otro elemento importante que yo lo mencionaba ahí era este tema del friendshoring. O sea, el tema geopolítico creo que va a jugar o está jugando ya cada vez más fuertemente. O sea, hasta dónde habrá que ver hasta para dónde nos lleva esta guerra, ¿verdad? Hasta dónde el mundo puede quedar en áreas de influencia muy determinadas y que afecte eso también lo que habíamos visto con la globalización, ¿verdad? Cuando cayó el muro de Berlín, eso resultó la gran victoria del capitalismo, ¿verdad? Y muy rápidamente nos dimos cuenta de que no lo era tal, ¿verdad? Porque resurgieron otros elementos conflictivos en el área mundial, más allá del conflicto de la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, esa parte geopolítica yo le daría mucha importancia y que nos diría que son oportunidades también para que en la comunidad, por ejemplo, latinoamericana, nos planteemos más seriamente los procesos de integración regional. Claro que sí. Entonces, continúa con la siguiente pregunta. Dice, ¿podríamos hablar de participación desigual en la cadena de valores en algún ramo productivo en particular? Sí. Esta es una pregunta como para, ¿cómo que se llama? Para mí es apasionante, digamos, es apasionante porque yo, bueno, a mí me ha tocado trabajar con productores agrícolas, ¿verdad? Y también, y trabajo muy frecuentemente con, digámoslo así, ahora ya no es tanto, pero antes les denominaba agraristas, digámoslo así. Con productores agrícolas, lo que les decía, está muy claro que ellos están en la parte más débil de la cadena de valor, ¿verdad? O sea, ahí no hay que pensarlo mucho, es muy rápido, ¿verdad? Pero el tema no es descubrir que hay injusticia, ¿verdad? Injusticia la tenemos en todo lado. El tema es cómo manejar esa injusticia. Entonces, desde el punto de vista para mí, de los productores agrícolas, es cómo conocer los procesos de creación de valor. ¿Ya? Cómo conocer los procesos de creación de valor en los cuales me lleven a tomar decisiones en mis propias actividades. Creación de valor, ¿qué es? Bueno, que yo entonces tengo más segmentos de la cadena o que yo incorpore más claramente la calidad en los productos que yo vendo, ¿verdad? Que yo entiendo más al consumidor, aunque el consumidor esté muy lejos de mí, ¿verdad? O incluso aprovecharse de lo que nos dejó el COVID, ¿verdad? Todo el uso de las plataformas que me permiten a mí conectarme directamente con alguien en cualquier lugar del mundo. Tal vez ahí es donde viene algo que lo ligo con el tema de la educación. Urgente, ¿verdad? Urgente que nuestros productores agrícolas, por decir algunos, ¿verdad? Hablen inglés. Porque es fundamental hablar inglés y hacer tratos. Yo trabajo investigación en el tema del café. Aquí en Costa Rica tenemos una tendencia muy interesante de productores de café, donde los hijos se profesionalizaron, ahora están metidos en la comercialización del café, y ellos cuentan como anécdota de que algunas veces vendiendo café, el comprador hablaba con el intermediario frente a ellos, ¿verdad? Pero ninguno de los dos advertía
que el hijo del productor sabía hablar inglés, ¿verdad? Eso es un gran cambio. Eso es un gran cambio para hacer una negociación, ¿verdad? Entonces, esto para ejemplificar educación, agricultura, inglés. Yo aprendí a hablar inglés y lo hablo muy mal hasta después de mis 40 años, ¿verdad? Cuando lo debía aprender, no lo aprendí por razones ideológicas. Yo sentía que me estaba vendiendo al imperialismo, ¿verdad? Y después me di cuenta de que eso no era, o sea, Europa habla inglés, o sea, no era solamente Estados Unidos, no era solamente con Inglaterra, y además para hablar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, el inglés resulta ser un... Ese es un punto, ¿verdad? Para combatir la desigualdad. Ahora, el otro tema que yo quisiera rescatar es que definitivamente nosotros tenemos que participar, para poder participar en actividades de mayor valor agregado y mejor pagadas, ¿verdad? Tiene que ir la capacitación, ¿verdad? Y no es como algunos neoliberales piensan que es, ¿cómo es? Cambian los precios y en la curva de transformación nos movemos, ¿no? Eso es políticas de largo plazo, o sea, no son de hoy para mañana. Es una preparación, pero tenemos que empezarla, tenemos que hacerla. Entonces ahí el tema es cómo desarrollar nosotros capacidades en dos frentes, ¿verdad? Y ahí es donde viene mi pleito con los agraristas. Para los agraristas, todo este desarrollo, por ejemplo, que se ha vivido, yo estoy seguro que en la República Dominicana lo tienen, nosotros lo tenemos de los centros de servicio, ¿verdad? De apoyo. Intensivos en la utilización de nuestros jóvenes con niveles de capacitación importantes, ¿verdad? Entonces, alguna gente eso lo ve muy mal, ¿verdad? Porque es participar de cadenas donde lo único que somos son proveedores de fuerza laboral. Yo lo veo un poquito diferente. Para mí no es la única apuesta, pero es una parte de las apuestas que debemos tener. Y además tiene otra gran virtud. Nos valoriza el esfuerzo en educación que en nuestros países es tan desvalorizado, ¿verdad? Ese es un aspecto muy importante. Y yo lo digo muy claro desde Costa Rica. Nosotros, el haber tenido una trayectoria donde la educación ha sido importante, ¿verdad? Eso es lo que explica de alguna manera el que nos llegue muchos centros de servicio a aprovechar esa fuerza laboral. Pero el gran problema es que, y por eso es que el estudio que yo les mostraba de Francisco Esquivel y mis datos de la participación, el gran problema es que esos centros de servicio generan muy poco empleo, no es empleo para todos. De alguna manera, en el corto plazo es empleo para, digamos, élites, los que saben inglés y los que tienen formación, ¿verdad? Pero la gran parte de la fuerza laboral que está necesitando empleo no tiene esas condiciones. Entonces ahí es donde posiblemente tenemos que pensar, desarrollar cadenas locales, cadenas más orientadas hacia mercados internos, ¿verdad? Generadoras de microempresas, generadoras de empleo, pero con algo muy importante, y ahí las cadenas de valor nos lo enseñan, pensando en la calidad, porque cualquier actividad económica, por pequeña que sea, puede ser de barrio, hoy en día es competida por una cadena internacional. O sea, una señora que produce, o familia, pongamos familia, una familia que produce pan para el barrio, ¿verdad? Quiéralo o no, está competida por la cadena de supermercado más cercana, ¿verdad? Proveída por grandes empresas. Entonces ahí es donde está un desafío y una oportunidad de hacia dónde volver los ojos. Entonces, de alguna manera, por ahí es por donde tenemos que retomar, digamos, participaciones desiguales. Muy probablemente países como los nuestros no podrán desarrollar la estrategia de la China. La estrategia de la China va dirigida a la gobernanza de las cadenas. Tienen capacidad, tienen escala, tienen todas las consideraciones como para ponerle condiciones a la inversión extranjera. Tal vez nosotros no podemos hacerlo, ¿verdad? Pero
sí podemos ser astutos, sí podemos desarrollar formas de negociar, digamos, de atraer y participar en nichos donde nosotros podamos valorizar los productos y los recursos que tenemos, ¿verdad? Espero que con eso haya podido responder. No sé si me salí por la tangente. No, excelente. Voy entonces a leerle dos comentarios. Uno de la maestra Mustafa dice, excelente enfoque de la ponencia. La cadena de valor debe ser continuamente revisada por las empresas, ya que de acuerdo a su enfoque puede afianzar una ventaja competitiva. Y entonces también el maestro Artiles, que es director de la Escuela de Sociología, comenta que es una excelente exposición, con muchas ideas que pueden ayudar a abrir nuevas oportunidades de desarrollo para los países pequeños subdesarrollados. Le pareció interesante la manera del enfoque del modelo de Gerefi, que ha sido valorado y utilizado por el expositor para abrir vías de mayor desarrollo y de creación de más valor. Comenta que ciertamente la educación debe ser un instrumento de empoderamiento, de dominar lenguajes, de dominar técnicas, redimensionar el poder de los participantes en una negociación que implique ventajas en la adquisición de los productos de la cadena de valor. Claro, el crecimiento hacia afuera implica crecimiento hacia adentro, cadenas de valor interno que puedan darnos ventajas a la hora de participar de cadenas de valor externas. Entonces, quieren saber de algunos casos de éxito de encadenamiento en Latinoamérica. Voy con esa pregunta a finalizar y a solicitarle que por favor nos indique sus medios de comunicación, cómo cualquiera puede contactarle para ampliar cualquiera de estos temas, y nos responde entonces el tema de los casos de éxito en Latinoamérica. Muy bien. Voy a poner la portada de la presentación. Ahí está mi correo. Y también le puedo enviar la presentación a Nicolás para que la comparta con ustedes. A mí me encanta que la puedan... Excelente. Entonces, a través de la Escuela de Economía, cualquiera de los participantes y de la comunidad universitaria que nos ve no solo aquí en el Zoom, sino a través del Facebook de la facultad, puede tener acceso a esta conferencia. Ya el profesor Jiménez se encargará de esa parte a través de la Escuela de ahí queda mi dirección. Economía. Y por supuesto, antes, bueno, voy a contestar tal vez la preocupación sobre casos de cadenas de valor exitosas, ¿verdad? Digamos que uno podría, yo no sé, para mí hay productos donde uno podría, y ustedes pueden analizarlos, ¿verdad? La República Dominicana con algunas cadenas de valor importantes, digamos, que yo vea desde afuera, ¿verdad? Por ejemplo, las grandes líneas de licores, digámoslo así, producción de licores, que por cierto, ya cuando analizamos eso me di cuenta compartiendo con investigadores mexicanos del tequila, ¿verdad? Esto es un conglomerado internacional, ¿verdad? Que está yéndose o apropiándose buena parte de las marcas, pero esos son casos, digamos, de formas de operar, digamos, de cadenas exitosas, de convertir productos en principio muy locales en productos internacionales, como el tequila, ¿verdad? En El Salvador, como la pupusa, esa es una de los casos importantes, o los mexicanos, ¿verdad? Con su comida, los peruanos, digamos, esos son ejemplos. En Centroamérica, en Costa Rica, yo les puedo mencionar un caso, nosotros tenemos una empresa que es productora de leche, la cooperativa de productores se llama la Cooperativa Dos Primos. Esa cooperativa ha desarrollado procesos de lo que yo llamaba integración vertical, ¿verdad? Con procesos de calidad de alto nivel, diversificación de productos. En Centroamérica tiene gran prestigio y gran posicionamiento. Y son tan fuertes desde el punto de vista de posicionamiento al productor que de posicionamiento en los mercados, ¿verdad? Que algunas veces le han cerrado las fronteras con
por razones muy, ¿cómo es? Risibles, ¿verdad? Como que, bueno, aquí la leche, no necesitamos la leche como ustedes, como la provee la Dos Pinos, porque por razones nutricionales es otra fórmula o lo que fuera, ¿verdad? Pero eso más bien un elemento del tipo de fortaleza que tienen esas cadenas. Pero también yo pienso, yo a veces soy muy reacio cuando me han buscado, o no sé, cuando veo que las agencias internacionales buscan desarrollar estudios a partir de casos exitosos. Yo pienso que también hay que ver los casos que no son exitosos, digamos, para poder entender dónde fue que nos quedamos, ¿verdad? Aquí yo recientemente retomé el análisis del argumento de encadenamientos de Hirschman. Es muy interesante, digamos, Hirschman lo que dice es que no hay ruta de industrialización, lo que hay que hacer en términos muy pragmáticos es, por ejemplo, industrializar y resolver los problemas, o sea, los cuellos de botella que se van creando, y esa es la forma en que se crea el proceso, ¿verdad? Que es un poco diferente a como lo plantea mucha gente de que nosotros no deberíamos gastar tiempo escogiendo, ¿verdad? Que la inversión extranjera ya nos dijo en qué somos buenos. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, pero pues no, porque es en términos de una estrategia que viene con un proceso de aprovechar de nuestros recursos en la forma más barata. No necesariamente quiere decir que tenemos garantizada ahí la valorización. Entonces, con elementos, digámoslo así, de éxito, pienso que es un ámbito de estudio, ¿verdad? Que en nuestras tesis, en nuestros estudiantes, deberíamos proveer mucha fuente de conocimiento y de posibilidades para encontrar vías, ¿verdad? Un ámbito muy fuerte, por ejemplo, hoy en día es el desarrollo de productos muy locales, ¿verdad? Que se puedan escalar y se puedan llevar a nivel internacional. Con mis señas ahí quedan, ¿verdad? Yo, por supuesto, estoy a la disposición de cualquier tentación. Para mí una tentación es una tesis, es una conversación, es esto que estoy disfrutando hoy con ustedes.